Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Jenny Patricia Acevedo Rincón. La profesora es doctora en educación en la línea de educación matemática de la Universidad de Campiñas, en Brasil. Formada en la Universidad Industrial de Santander en pregrado como licenciada en matemática. Maestría en docencia de las matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Desarrolló una estancia postdoctoral en la Universidad del Oeste de Paraná, Brasil, en la línea de educación matemática inclusiva. Actualmente adelanta investigaciones relacionadas con la formación de profesores. Dirige las líneas STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y acompaña tesis de estudiantes centradas en la educación inclusiva, comunidades de prácticas y el desarrollo de pensamiento espacial. Sin embargo, ha desarrollado investigaciones centradas en bebés, infantes y acompañado casos de aprendizaje en contextos universitarios de diversidad. Profesora Jenny, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Como quien dice, más preparada que un yogur. Muchas gracias. Vamos a comenzar el programa con el siguiente fragmento. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Por ello, el diálogo entre los educandos y el educador debe estar presente en todo momento en la práctica educativa. El respeto a esos saberes, a la historia de vida de los educandos, es esencial para el diálogo sea auténtico. Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza, 1994. Estimada profesora Jenny, ¿qué nos quiere decir este breve fragmento? Bueno, es importante la idea que nos propone aquí Freire, porque basa su pedagogía en el estudiante, en las voces de los distintos estudiantes, en los diálogos de niños, adolescentes y adultos con personas que son formadas. En particular, esto refiere a la necesidad de respetar y reconocer al otro desde su experiencia. Es importante en este programa del día de hoy la palabra experiencia, tanto de los infantes como de los adolescentes. Este diálogo se da en términos de lo auténtico y el respeto mutuo como fundamentales para una educación significativa. Este diálogo se da entre pares también, frente a las prácticas educativas, y también refiere a las historias de vida de cada una de las personas que nos acompañamos en el sistema educativo. Este diálogo propone también transformaciones en las prácticas y unas prácticas que se proponen también para ser liberadoras a partir de una esperanza de cambio, ¿no? Experiencia entre los educandos y los educadores. Creería que también ahí está, como su merced bien menciona, lo central para el programa de hoy. Profesora Jenny, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta desea plantearles acorde al programa de hoy? Bueno, si hablamos del respeto a estas personitas pequeñas, infantes y adolescentes, la pregunta entonces es ¿quiénes son esos infantes de hoy? ¿Y cuáles son esas adaptaciones que ellos necesitan en la escuela, en la familia y en la sociedad para una etapa post-pandemia en la que nos atravesamos en la actualidad?
Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, la lectura transnacional de la pandemia para la población infantil y su educación. Es tiempo de hablar de la niñez. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, profesora Jenny? Bueno, aunque se piense que la pandemia pues fue ya hace algún tiempo y que todo evolucionó de manera normal, es una preocupación aún en la actualidad. Sus impactos fueron en cada uno de los rincones del mundo, afectó tanto a sectores económicos altos como bajos. Quienes sufrieron las principales afectaciones fueron los de las personas con más vulnerabilidad, por ejemplo, los niños. Esta pregunta que hicimos nos refiere a las necesidades que los niños tienen el día de hoy frente a la reconfiguración de los espacios y la reconfiguración de tareas en la vida cotidiana del niño, que es en gran parte su desempeño dentro de la familia, así como del desempeño que tiene dentro de la escuela. Es importante resaltar que esta fusión que se dio en los tiempos de pandemia de los espacios y de las rutinas como que profundizó en las desigualdades socioeconómicas, en la hipervulnerabilidad de los niños en riesgo, en las condiciones, experiencias diferenciadas y fueron desiguales para todos los niños del mundo. Esta pregunta nos refiere también a estudiar la complejidad que requiere esta investigación en los diferentes países, por lo cual se han efectuado diferentes estudios. En uno de ellos participé con colegas de diferentes países en una investigación transnacional en donde se identificaron diferencias y similitudes en la participación del niño en la sociedad, principalmente en lo que tiene que ver con el espacio y el tiempo, su desempeño en diferentes espacios. Es importante también resaltar que la mayoría de investigaciones de la niñez se centran en la educación. Sin embargo, cuando se hace una investigación transdisciplinar y transnacional, se identifican otros temas importantes como la antropología de la niñez, la sociología, la geografía de las infancias, pues lo cual ha permitido en estos estudios de vislumbrar posibilidades a partir de una pandemia que nos afectó a todos, ¿no? Esta pandemia nos permitió lograr trascender más allá como del proceso sociocognitivo, que es lo que siempre se investiga. Hay que resaltar, por ejemplo, que muchos medios de comunicación identificaron entre las principales afectaciones al sector económico, al sector productivo y principalmente a los adultos, que fueron como los primeros afectados durante la pandemia. Poco después se dieron cuenta que los niños hacían parte de los afectados y fue centrado la atención en ellos. Muchas publicaciones en redes sociales, por ejemplo, centraron la mirada en cómo educar a los niños con diferentes medios, de alguna manera virtuales, y muchos, a veces inexpertos, daban recomendaciones de cómo mejorar la salud mental en los niños.
Se ofrecían rutinas de acompañamiento, se ofrecían actividades extraescolares para que los niños pudieran aprovechar el poco espacio que tenían dentro de casa. Sin embargo, estas afectaciones en los niños refieren a la reconfiguración en este caso de las espacialidades, de qué es lo que vivían en casa y qué es lo que perdieron estos niños al ser confinados durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, recuerda usted que los niños se perdieron del privilegio de ir al parque, de compartir con otros niños, de disfrutar las canchas de los colegios, de disfrutar otros espacios, y que fueron todos limitados a un espacio de una casa, en el mejor de los casos, o limitados a un espacio mucho más pequeño que no les permitió desarrollarse en sus múltiples dimensiones. Al día de hoy, estimada profesora Jenny, como su merced menciona, 4 años, pareciera irreal de verdad que ya haya pasado tanto tiempo luego de todos estos años luego de la pandemia, el confinamiento, de toda la crisis que hubo en ese momento. ¿Qué comportamientos de cierta manera se evidencian hoy en día de aquellos que vivieron en ese tiempo, en el tema en este caso los infantes, en sus clases, en sus dinámicas, pero ya ahora digital, en el mejor de los casos, porque como bien su merced menciona, también no hay que dejar a un lado, pues que no todos tenían las mismas condiciones? Bueno, en la actualidad se ven muchos fenómenos en educación. Principalmente se ha estudiado desde otras disciplinas, por ejemplo en la sociología o la antropología o en las geografías de las infancias, cómo esta afectación en el reconocimiento del espacio es evidente. Las principales afectaciones que se reconocen en los niños son en las cuestiones motoras. Entonces los niños perdieron, incluso los adultos, perdimos muchas funciones motoras al tener que limitarnos al manejo del computador, por ejemplo. Los niños hoy en día de alguna manera se entorpecen en sus movimientos, se caen con más facilidad, no son capaces de correr de alguna manera al ritmo que lo hacían previo a la pandemia, no son capaces, por ejemplo, de un simple baile más que limitado de los espacios que proponía TikTok, que era un espacio de un cuadrito muy pequeño. Se perdieron muchas funciones en el caso motriz. Significa esto que es un llamado a que los educadores de la infancia profundicemos en el desarrollo de estas habilidades. Comprender esos impactos en la infancia nos permite identificar hacia dónde podemos proyectar cada una de las planeaciones de enseñanza para nosotros los profesores. Entonces no simplemente basta con reconocer que hay un problema, sino que hay que pensar más allá de ese problema, y es decir, cómo vamos a promover actividades que le ayuden al niño a desarrollar estas habilidades motrices, sobre todo en la primera infancia, y también en la parte cognitiva. Muchos de nuestros niños se retiraron del sistema educativo porque hubo un choque como de paradigmas de lo que se pensaba que era la escuela, de la escuela que se vivió en la pandemia y de la escuela pospandemia. En muchos casos la escuela pospandemia permaneció. Permaneció significa que no reconoció la experiencia del niño en aquel entonces. Y el permanecer en un mundo de cambio deja ciertos rezagos en la población infantil. Entonces muchos de ellos se retiraron del sistema educativo y hubo crisis en los sectores educativos de los distintos lugares del mundo, justamente porque la escuela no estaba ofreciendo la educación que necesitaban los niños en aquel momento, apenas cuando regresamos a las instituciones. Se han realizado diferentes investigaciones, por ejemplo, para identificar qué perdieron los niños en pandemia y en qué se debe profundizar ahora. Entonces yo traje aquí como unos ejemplos de qué perdieron, por ejemplo, en Alemania, qué perdieron los niños en Brasil, Chile, Canadá, diferentes casos para ver que pues no estamos solos y que a todos nos afectó. Entonces,
Por ejemplo, en Alemania fue evidente el impacto en la educación por las constantes interrupciones en la escolarización y fue evidente la poca adaptación a la educación en línea. Además, se vieron afectaciones en la salud mental, tanto como el aumento del estrés y la ansiedad en los niños debido al cambio de rutina y al distanciamiento social. Pues otro ejemplo que tenemos de las afectaciones aparece en Reino Unido, donde se favorecieron esas desigualdades en el acceso a la educación en línea, sobre todo debido a la poca disponibilidad de recursos tecnológicos. Además, en la salud mental se vieron muchas afectaciones en los niños, reportando cada vez más casos en donde el aislamiento y la ansiedad provocaban estrés. En Canadá también los grandes desafíos que se vivieron fue en la adaptación a esa educación en línea, y sobre todo el impacto se vivió en las familias vulnerables que enfrentaron grandes dificultades socioeconómicas. Indonesia también fue evidente en los problemas de retención escolar, muchos desertaron por las marcadas brechas en el acceso a la tecnología. Y a nivel latinoamericano, por ejemplo, tenemos a Brasil, se marcó aún más la pobreza. En los niños se afectó el acceso a la educación y el acceso a los diferentes canales de educación. La salud pública pues fue noticia internacional, el acceso a la atención en salud, el bienestar de los niños en general, es decir, no habían tantos psicólogos para tantos casos que se reportaban a diario. En Chile también el acceso a recursos educativos, la salud mental, sobre todo en los jóvenes, se vio más afectada que en los niños, y el sentimiento de incertidumbre aumentó. Y pues nosotros tuvimos afectaciones en Colombia hacia el área rural. Fue muy marcado las desventajas que vivieron los profesores y los niños de las áreas rurales, muchos esfuerzos documentados a través de los medios de comunicación, donde los profesores llegaban hasta cada una de las escuelas, de las casas de los niños, intentando llevar hasta allá la educación de alguna manera tradicional e intentando mantener a los niños como conectados en sus rutinas de la escuela. Sin embargo, pues, ¿qué fue lo mejor, qué fue lo peor? Eso no lo podemos juzgar, simplemente es lo que hubo en el momento, con lo que se prepararon las personas para afrontar esa situación, y pues todo ello ha dejado una gran desigualdad entre los niños, una gran brecha entre lo que debieran haber aprendido y lo que realmente se aprendió o lo que realmente se retuvo en aquella época. Y a nivel de logros curriculares, pues obviamente tenemos un desfase de los años que justamente perdimos por la pandemia. Tenemos diferencias significativas entre los múltiples países que nombré. Hay otros también en la lista, en donde coincidimos en la desigualdad, en donde coincidimos en todo lo que perdimos en la parte emocional, porque hubo también muchas pérdidas de familiares entre los niños que no sabíamos cómo afrontar, los adultos para acompañar esos momentos. Y bueno, ya es conocido que en las EPS pues el servicio de atención en psicología fue retrasado, en la parte de atención a los enfermos también colapsaron todos los sistemas a nivel internacional. La calidad de los servicios de salud varió entre diferentes países. Obviamente hay unos que tuvieron un poco más de ventajas que otros, y se piensa entonces que todas estas afectaciones pues logran al día de hoy darnos unas diferencias notables en cuanto a los resultados de aprendizaje en los niños. Claramente se ve, estimada profesora Jenny, que no son hechos, digamos, muy aislados, como su merced menciona. Se vivió, digamos, las realidades a partir de cada contexto, cada país también, pero igual, hay algo que sí o sí, a pesar de esa diferencia de las variables, de las diferentes maneras en que se asumió el confinamiento, ahí vendría la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían esas consecuencias del confinamiento mismo en los adolescentes, en la educación misma, en los niños?
Sí, efectivamente la primera y más notoria es las brechas en el aprendizaje entre lo que deberían haber logrado los niños a la edad de hoy, a la época de hoy, y lo que realmente ellos saben. O sea, como dije anteriormente, es notorio el nivel de aprendizaje que no se logró en los niños justamente por la falta de recursos. Entonces, por ejemplo, un niño de quinto primaria en este momento tiene el desarrollo en sus aprendizajes de un niño casi de tercero de primaria. Y así, pues, si seguimos mirando ese niño que pasó a bachillerato, exactamente lo mismo. El desfase quedó en el aprendizaje de los niños porque los maestros no tienen o no tenían en ese momento cómo recuperar 2 años, hacer casi que 3 años en uno. Entonces, en su mejor esfuerzo, los maestros intentaron nivelar lo más que pudieron a los niños. Sin embargo, va a ser evidente que tendremos muchos años por delante por recuperar poco a poco lo que no pudimos desarrollar. Otra de las consideraciones, pues las desigualdades educativas. No todos tuvieron el derecho a conectarse, por tanto hay muchas habilidades digitales que lograron algunos que otros definitivamente les fueron totalmente ajenas, ¿no? El estrés, la ansiedad y la incertidumbre son cuestiones que en el día de hoy les permite, por ejemplo, a los niños concentrarse por largos periodos de tiempo. Y en una clase de 60, 50 minutos es necesario lograr la atención sostenida de los niños durante tiempos prolongados. Entonces, a diferencia de los niños de antes de la pandemia, se tiene, por ejemplo, que el día de hoy tiene usted que preparar muchas más actividades porque los periodos de concentración son muy cortos, que implica mayor trabajo hacia los docentes. Antes de finalizar, podríamos, digamos, ¿cuáles? Y creo que ahí sería como lo fundamental, estimada profe. ¿Cuáles serían esas adaptaciones necesarias para los infantes en las escuelas, en las familias y en general en la sociedad antes de que este gran factor del tiempo, como bien lo tenemos presente, antes de concluir? Ok, la principal es una adaptación del sistema educativo a las necesidades actuales. Hay necesidad también de formar profesores en la reflexión, en ver si lo que se está preparando para cada uno de estos infantes corresponde a la realidad que están atravesando. Y hay necesidades de cambios en los recursos en los que se usan en las instituciones. Es más llamativo la cuestión virtual, recursos educativos en línea. Es necesario también la implementación de muchos materiales concretos porque los niños perdieron capacidades motrices. Y finalmente hay que entender al niño desde la experiencia y su desarrollo socioemocional. Entonces es necesario que el maestro de hoy, el profesor que estamos formando, se permite identificar en aquel niño todo lo que está atravesando, pues producto también de condiciones de casa, pero también hay que reconocer que la pandemia marcó una etapa importante en sus vidas. Claramente la pandemia viene, desestabiliza lo que ya teníamos en un momento, cambia las dinámicas, cambia lo que nosotros, como nuestra rutina misma. Entonces se evidencia, se destapa todo lo que su merced nos ha venido comentando y considero fundamental y preciso esa palabra que has venido recalcando también, la experiencia, venir y entender la experiencia tanto del educando, del educador y realmente ver qué tipo de profesor también se está formando hoy en día y que esté acorde a las mismas dinámicas post-pandémicas, post-confinamiento y comprender también a los infantes, en este caso, que vivieron en esa época de confinamiento, que se les cohibió de cierta manera vivir ese tipo, digamos, de dinámicas que normalmente hubieran tenido si hubieran estado en la presencialidad, por ejemplo. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestra invitada, profesora Jenny, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con tu participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, los acompañaré posteriormente. Para concluir, se compartirá este fragmento. En síntesis, como sociedad, estamos llamados como sociedad a proteger nuestra infancia y sobre todo a velar por su desarrollo adecuado, a respetar sus etapas de desarrollo, pero también a brindar los apoyos necesarios para que complete un adecuado desarrollo. Para esto, los maestros, padres de familia y en general la sociedad, debemos ser flexibles y resilientes para adaptarse a cambios inesperados en el entorno educativo y responder eficazmente a las necesidades de los estudiantes. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.